Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Quien tenemos ahora precisamente es a Silvia Inés Lago, comunicándonos con amor. Ella viene junto con el grupo Encuentros con un Espacio Terapéutico Docente, o integra el grupo Encuentros con un Espacio Terapéutico Docente, que generalmente es con el asesoramiento de la licenciada Ana María García. Pero ella es terapeuta floral, facilitadora de las técnicas de decodificación de la memoria celular, que es de lo que más hemos hablado, Brian Jim, y el código de la emoción. Pero fundamentalmente hemos hablado de la decodificación de la memoria celular. Hasta ahora, vaya a saber de lo que hablamos hoy. Buenos días, Silvia. Buenos días. Recibirte. Antes que nada, siempre me gusta agradecer a Ana María por haberme invitado a participar de su Encuentros con Uno, justamente. Encuentros con Uno. Ahí te encontraste con todo un mundo. Exactamente. Y porque de alguna manera la decodificación tiene que ver con encontrarse a uno mismo. Es justamente el camino de la decodificación. Y eso que vos me decías de varias técnicas, en realidad la columna vertebral es la decodificación. Las demás como que las agrego, es como costillas, por decirlo de una manera. Ahí está. La ayudan, pero lo básico es la decodificación. Pero antes de empezar me gustaría recordarles unos cursos que va a hacer Ana María en marzo, que va a ser, uno se llama 25 pasos para el bienestar, sí. Y el otro curso es el curso del sanador. Y también está bueno decirles que para los que se inscriban en uno o los dos cursos van a tener derecho a un taller gratis, un taller de regalo para practicar ejercicios de mindfulness y ejercicios para mejorar el amor hacia uno mismo y hacia los demás. Exactamente, sí, en el momento de inscribirse ya tienen derecho a poder asistir a ese taller. Y que está es muy realmente creativo. ¿Y en qué fecha van a ser ahora en marzo? ¿Te dijo la fecha? No tengo básicamente la fecha, la pueden llamar a ella. Sé que son en marzo, pero si se interesan y les resulta bueno, la pueden llamar y ya les dice. A ella la llaman al 2708-4009. Este es el teléfono de Encuentros con Uno, Espacio Terapéutico Docente. 2708-4009. Y para las personas, viste que siempre hay oyentes nuevos, Silvia. Sí. Inés Lago. Así que tenemos que hablar un poquitito nuevamente. Claro, Silvia Inés. Yo decía Silvia Lago. Sí, es que Inés... Pero Silvia Inés Lago ya no es la misma persona. Bueno, pero sí. Me sonó comedia. Me sonó justo viste esas cosas que cada uno va cambiando. No puse el segundo apellido y dentro de poco lo voy a poner también. Porque depende de cada uno sus caminos, trabajando el árbol. Sí, además yo me encontré con otra Beatriz Banquero, ella decía Beatriz Banquero, y dije, bueno, entonces yo soy Beatriz Banquero Fernández. Ahí está. Y si hay otra Banquero Fernández, yo soy Beatriz Genoveva Banquero Fernández. Por eso, ahora sí soy porque una. Silvia Lago somos varias. Silvia Lago somos Silvia varias Lago. acá en Uruguay. Entonces por eso puse Inés. El tuyo es Lago sin singular. La S. Silvia Lago. No tenés muchos lagos, solo uno. Exactamente. Y te alcanza. Porque soy una. Eso único. Sí, yo lo que pensé hoy, me gustó la idea de poder hablar un poquito de la técnica, porque obviamente, como vos decís, hay personas exacto que no la conocen, pero esta vez me gustaba hablar rápidamente sobre uno de los temas en los que está bueno aplicarla. Bueno. Que es un tema que nos preocupa a todos, pero básicamente a mí me gusta por la persona en sí, que le viene bien, y sus familiares, que es el tema de las adicciones. Pero primero voy a hablar un poquito de la técnica, que es la decodificación de la memoria celular, que como siempre digo que no es biodescodificación. Esta se trabaja directamente con el testeo muscular. ¿Y cuál es la diferencia entre la biodescodificación y decodificación de la memoria celular? A ver si las tuviéramos acá y acá, ¿qué son? La biodescodificación acá en Uruguay, sobre todo mucha gente lo relaciona con Corbera, el español. Está Flesch también, que es un francés que trabajaba con Corbera, pero acá se conoce, sobre todo si yo digo, ¿viste lo de Corbera? La gente dice, ah, sí. Bueno, es que se trabaja o a partir de un diagnóstico médico, y lo que se busca es cuál fue la causa de esa enfermedad, que está basado en las leyes de Hammer, todo eso. Sí, es verdad. Y si no, también se trabaja con el árbol genealógico, que a través del árbol genealógico se ve
qué hubo en ese árbol que puede haber ocasionado tal o cual cosa, que tiene que ver con los secretos, las muertes, las enfermedades, las traiciones. Todo eso se estudia en la biodescodificación. En general con lo que quedó escondido y guardado, Claro. que se quedó también en la memoria. Ahí está. Entonces, esta técnica de alguna manera también trabaja el árbol, pero desde otro lugar. No hace falta tener ningún tipo de información. Trabaja directamente porque ahí voy a la técnica. Como se trabaja con el testeo muscular en el antebrazo, lo que hace el testeo muscular, que son bases de kinesiología, es poder conectarnos con el ser de la persona. Entonces, es ese ser, esa parte sabia de cada uno que va dirigiendo el trabajo. A través del testeo muscular, esta técnica, vamos a ir, voy más al principio, más al origen. Lo que trabaja justamente, ¿qué es una memoria? Vamos a decir eso que la otra vez no decíamos. Es un recuerdo almacenado en las células del cuerpo. Entonces, todo lo que sucedió y no sucede se decodifica en memorias, en forma de memorias. Nosotros en general asociamos que las memorias están guardadas, sí, en células, pero en, Claro, en la cabeza, en el cerebro, en las sí. neuronas, Ahí está. en el cerebro. También en el resto En de todas las células del está cuerpo. toda la memoria de todo lo que nos pasó, lo que vivimos, más lo que traemos del árbol. Por eso te digo, esta técnica también trabaja el árbol, pero desde otro lugar. Porque sí, está en la memoria de nuestras células, está todo lo que sucedió a nuestros antepasados y también la evolución del ser vivo. Toda esa parte también está en nosotros. Lo que le pasó en esta encarnación, digamos así, en esta vida, en esta etapa. En nuestros antepasados, sí. Sí. Los antepasados y también lo nuestro. Lo nuestro desde el momento que nos conciben, en el momento que papá y mamá ah, hacen el amor y se juntan las desde semillitas, la como digo, unión probando. del Sí. espermatozoide. Ahí y ya hay un luego, estrés que puede existir, o en ese momento también baja todo el estrés que hubo de antes, de los antepasados. Entonces por eso esta técnica de alguna manera también trabaja, solo que de otra manera. Es distinto, entonces quedó aclarado, es distinto de la biodecodificación. Claro. Esto es decodificación de la memoria celular y por eso siempre hablamos de memoria celular. Claro, porque esto lo que hace es decodificar la memoria que está guardada en las células y tener en cuenta que se trabaja todo lo que está consciente y lo que está inconsciente, justamente porque se hace a través del testeo muscular. Entonces esa es la parte que nos permite, la kinesiología es lo que nos permite conectarnos con todos los niveles de conciencia, no solo con lo que tenemos consciente. Claro, así la persona no tiene que estar contestando conscientemente nada, claro. Sino que es un movimiento corporal involuntario. Ni siquiera es movimiento corporal, la persona está parada, re flojita, y yo estoy sentada enfrente y voy empujando el antebrazo de alguna manera. Entonces lo que me dice el testeo muscular es que si hay una situación estresante, el músculo debilita su tonicidad. Si no hay una situación estresante, el músculo tiene la tonicidad fuerte. Eso es lo que a mí me va diciendo en realidad. Yo le voy haciendo preguntas y el cuerpo me va diciendo sí o no, sí, no, en código binario. El sí es cuando está, digamos, blandito, cuando no te hace resistencia. Sí, ahí ya entra otra parte de códigos también, ya entramos demasiado. Ya me metí en otro. Sí, ahí mejor dejarlo ahí, porque también depende de qué código le estás dando al cuerpo, a veces una cosa depende esa parte. Cambia. Si estamos trabajando con el sistema de creencias o con toda la amplitud de la conciencia. Pero de todas maneras, bueno, pero de alguna manera sí. Es o está resistente o está débil y esa es una sí o un no, dependiendo. Sí, quiere decir sí, vamos a esta edad o no, a esta edad todavía no, entonces seguimos para abajo. Porque es muy sencilla la técnica. Yo voy preguntando a una persona, de repente viene, que tiene 40 años, y yo pregunto si esta persona tiene algo para trabajar, entonces con el testeo muscular me dice sí. Y entonces yo ahí empiezo a preguntar de 40 a 30, de 30 a 20, de 20 a 10, y ahí me va diciendo no, hasta que en un momento, ahí sí se me aflojan los brazos, quiere decir que ahí sí, entonces de repente de los 10 al año se me aflojó. Entonces quiere decir que ahí hay alguna edad en la que hay que limpiar un estrés. Y vas a ir año por año. Empiezo de 10 a 5, es. no, entonces de 5 a 1, bueno. Entonces empezamos 5, 4, 3, 2. Y en 2 se afloja el músculo. Entonces hay que decir que a los 2 años pasó algo, o no pasó, pero el niño lo interpretó como algo difícil para él mismo. Y lo guardó. Claro, y quedó ahí guardado. Tenemos millones de memorias. Y el ser, justamente, por eso a mí me gusta esto. Porque el que dirige esto es el ser, nadie mejor que cada uno para dirigir su propio camino. Entonces ahí me dice, a los 2 sí vamos a limpiar. Bueno, digo, le puedo preguntar a la persona, ¿te acordás de algo que te haya pasado? Pero no necesariamente, porque estamos trabajando también en el inconsciente. Entonces no siempre uno tiene que acordarse. Además, no importa que sepas o no sepas No. qué es lo que ocurrió. No. Sabés que eso fue a los 2 años Y eso hay es lo algo que trabajar limpiar. ahí. Eso es lo que Claro. querés limpiar. Y entonces ahí le doy al cuerpo, siempre con el testeo muscular,
la elección de con qué técnica vamos a liberar ese estrés. Y eso depende de cada terapeuta, que tiene su lista de herramientas. Y vas nombrándole la lista y Ni te va siquiera, diciendo sí, no, yo tengo las herramientas del 1 al 58, por ejemplo, entonces le digo del 1 al 10, es todo así, del 1 al 10, 10 al 20, Y todo con ni tengo que números. decir con número. Entonces me dice el 15, voy y miro, porque yo algunas me acuerdo cuáles son y otras no me acuerdo. Miro 15 a tomar agua, por ejemplo. Y le explico un poco qué tiene que ver, porque el agua también es muy importante para toda la conexión eléctrica nuestra, de todas las sinapsis. Claro, porque a la persona le puede parecer, pero ¿cómo me decís que vaya a tomar agua y eso es todo? Claro, entonces le Así explico. voy a limpiar Hay esa gente que no le situación. importa, hay gente que sí le interesa, cada uno es diferente. Claro. A algunos les explico más, a otros me dicen no me expliques nada. Pero entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que en ese momento el niño se estresó y en ese momento lo que necesitaba era tomar agua, porque el agua restablece la hidratación para las conexiones neuronales. Claro. Entonces es como que estamos allá y acá, no es túnel del tiempo, es con los conceptos de física cuántica que no hay tiempo ni espacio. Entonces estamos en mi consultorio, pero a la vez es como que estamos en ese momento de los 2 años, liberando el estrés que vivió en esos 2 años. Y así va transcurriendo la sesión. Eso viene a ser. Y también es con una pregunta de esas al cuerpo, kinesiológica, digamos así, Sí. es que le dices si ya está, se terminó y paramos aquí. Claro. Porque tenés 40 años, puedes tener 40 años de seguir preguntando. Sí, Miles. Todos los años Sí, habrá claro, cosas. entonces ahí voy preguntando, vamos al pasado, volvemos al presente. Por eso a mí me gusta, porque siempre la dirige el ser. Él va, yo le voy preguntando y él me va diciendo, vamos para aquí, vamos para allá. Y llega un momento que no vamos más a ningún lado y terminamos. Ese Ahí día termina. terminamos. Y entonces a ellos le pregunto cuánto dura el proceso, porque eso que se trabajó ese día necesita decantar. Es todo un proceso que uno mismo también se tiene que ir como Que la persona reacondicionando. que estaba ahí inconsciente y ahora lo pasó A al veces consciente. no pasa al consciente, No. porque a veces trabajamos cosas que no nos enteramos que son. Ni se sabe lo que Puede ser que la herramienta que salga para trabajar nos dé alguna pauta, eso sí puede ser, pero puede ser que no. Porque si le digo, toma agua, te salió a tomar agua, sabemos que es un estrés, pero no sabemos, pero no importa. Porque en realidad, No así como interesa. somos hoy, estamos condicionados por el inconsciente y somos de tal o cual manera y nos pasa esto o lo otro, si liberamos cosas del inconsciente que nos están condicionando de esa manera, vamos a ir cambiando, que lo que cada uno quiere en realidad es sentirse cada vez mejor consigo Claro, mismo. Entonces claro. no importa si sabemos o no sabemos, la cosa es ir cada vez, es como que nos vamos despertando, esa es la palabra, como que te vas despertando, te vas dando cuenta de cosas que a veces no las relacionas con lo que trabajaste en la sesión, pero bueno, lo importante es eso, es que cada uno se vaya como recuperando a sí mismo, esa es la palabra. O sea que el propio cuerpo también te dice si es una semana, 15 días o un mes cuando Todo, la persona sí. tiene que volver. Exactamente. Después la persona hace lo que quiere, obviamente. Viene o no, claro. Exacto. De acuerdo a lo que le pasó. Sí. ¿Y por qué tipo de temas te consultan? Es lo que yo te decía ahí al principio, en realidad consultan, puede ser muy puntual por algún duelo, por algún accidente, porque no pueden dar un examen, y a veces son cosas más profundas, como una depresión, o porque no se encuentran en su vida bien, directamente, o algún tema de adicción. Por eso te decía que hoy quería rápidamente hablar de ese tema, Sí. que me parece que es algo como súper importante, que si bien las adicciones están definidas como una enfermedad primaria, progresiva y crónica, primaria quiere decir que viene de la, o sea que es propia de por sí misma, que no viene de otra cosa, en consecuencia de otra enfermedad. No es heredada y no es Ahí genética. está, se le dice primaria, hay factores genéticos que puede ser, pero básicamente no se toma como que es una enfermedad que viene a causa de, Ni por un virus, ni nada. ni por de eso. depresiones. Eso es lo que dicen, que se dice que es así. Pero sin embargo, si uno empieza como a ondear un poco en el adicto, en la persona, en el que tiene ese tema para trabajar, hay una base de depresión, de hipersensibilidad, de vacío. Yo iba a decir que generalmente al revés, la depresión o el no encontrar el camino es lo que te puede llevar a querer buscar un camino X que Sí. te saque de la aquí y el ahora que no te está gustando y te lleve aunque sea Sí, volando. pero en aunque realidad no. en todos los lugares donde se hacen tratamientos de rehabilitación se toma así, que la enfermedad que la adicción es una enfermedad primaria, progresiva y crónica, y el adicto tiene que comprender esa enfermedad y entender que de por vida va a ser enfermo, que aunque esté en situación de abstinencia, tiene que estar siempre atento de Porque que puede volver la a droga caer. no lo tomen. Sí, e incluso acá se hacen estudios y es muy poco el porcentaje de personas que se mantienen en abstinencia, que no recaen. En realidad es bajísimo, está entre el 4 y el 7, 8%, es re bajito.
Por eso para mí es importante este tema, porque esto lo que trabaja es la idea de la causa, es la causa. Entonces, cuando uno va a los centros de rehabilitación, se trabaja obviamente que está sostenido por un equipo multidisciplinario, psiquiatras, psicólogos. Es muy difícil para el adicto poder salir de eso y muy difícil para los familiares. Es muy doloroso toda esa situación. Es una tortura, sí. Es muy doloroso para todos. Entonces, a mí me encanta esta técnica también, porque esta técnica lo que va a empezar a trabajar desde el fondo, esa causa de la depresión, esa causa del vacío. Como todo, como en cualquier otro, como estoy explicando cómo es esta herramienta, para eso también es un camino de poder ir sosteniendo desde otro lugar la rehabilitación, la abstinencia, no desde ese lugar del miedo y el terror que la droga lo tome de nuevo, porque uno queda un poquito, con respeto a todas las personas y a todos los centros de rehabilitación, pero a mí me da la sensación que el adicto queda un poco como debilitado frente a la droga, porque siempre está ese miedo que la droga le gane de nuevo. Ella es poderosa y puede conmigo. Exactamente. Entonces para mí esto está bueno desde el lugar que el adicto, más allá de que es súper importante ir a los centros de rehabilitación, porque para eso están armados, pero poder también trabajar desde otro lugar, para poder ir llenándose a sí mismo de sí mismo. Claro. Y no ese vacío no que después cae a la droga droga siempre. Exactamente. Sí, por eso quería comentar un poquito todo esto de las posibilidades que tiene esta técnica, ¿no? Más allá de... ¿Tú la has probado en algún caso con adicciones? Sí. ¿Y cómo ha sido el resultado? No demasiado todavía, porque en los centros de rehabilitación todavía no, porque justamente como esta técnica es muy novedosa. A veces a los profesionales les cuesta un poco aceptarla, esa es la realidad. Sí, he hecho algún curso en centros de adicción para enterarme un poquito cómo es todo este camino de la rehabilitación y de las drogas, claro. Pero todavía no. Sí, con gente que vino a mi consultorio. ¿Y cómo te ha ido con esas personas que vinieron a tu consultorio con esta terapia? Y bien, han ido mejorando, sí, pero no han venido casos de esos extremos. Vinieron personas que vienen personas que no han llegado a tener que ir a un centro de rehabilitación, entonces no son extremos. En realidad no tengo aún experiencia justamente por el tema de... Pero igual sí tienen adicción, digamos, no en una etapa demasiado aguda, pero sí... No están en eso de haber caído al fondo, que es lo que sucede en los casos más extremos, más graves, ¿no? Claro. Cuando caen en realidad los centros de rehabilitación es cuando tocan fondo. Que el fondo depende de cada uno también, ¿no? Depende de su entorno, de su nivel socioeconómico. Todos los fondos son diferentes. En ese caso aún no tengo experiencia, me gustaría tenerla justamente porque entiendo los beneficios tan importantes de esta técnica. Pero por eso te decía, en cualquier situación de depresión, de vacío, esta técnica, claro, es un camino arduo, no es de un día para el otro, obviamente, porque es doloroso me refiero al tema de las adicciones. Lo que sea que le haya pasado a la persona es doloroso si lo tienen en esa situación. Claro, en realidad... Felices y que están disfrutando de la vida, no están... Claro, también vienen a atenderse no personas con problemas de adicción, pero con problemas de depresión terribles. Ajá. Y claro, o personas que no saben ni para dónde agarrar. Y más bien entonces van por aspectos de, ¿cómo decirlo?, psicológicos de la persona, de cómo estoy orientando mi vida. Pero también te pueden venir con un problema con el hígado o con un problema físico. Sí, con cáncer y con cáncer. Sí, claro. Sí, por eso digo, se trabaja desde todos los puntos de vista. Físico, emocional, espiritual. Claro, lo que no se puede, siempre aclaro, si es una persona con alguna enfermedad, yo le digo que no es para curar esa enfermedad, esto es para trabajar la emoción que posiblemente haya ayudado a que esa enfermedad se creara. Pero si yo trabajo esa emoción y fue la base, de pronto la enfermedad se mejora. Exactamente. No es que vino a curarse pero si logró sanar la base que le produjo este camino, quizá el camino sea... Claro, sí, yo les explico eso, porque a veces dicen, ¿me curará esto? Digo, bueno, tenés que probar y les explico eso mismo que tú estás diciendo. No es que te va a curar, no es como que te duele la cabeza y tomas una aspirina y se te fue el dolor de cabeza, no, porque también esto es un proceso, nosotros llegamos al punto que llegamos después de un tiempo de situaciones, de haber vivido, exacto, entonces no se puede pretender estar bien de un día para el otro, es un proceso. Hay personas que en el momento ya se van siempre en general cuando se van
se van más livianos, eso sí, es una realidad, les cambia la cara. A veces decimos con algunas colegas que habría que sacar una foto, el antes y el después. Y después, sí. Pero la persona misma ya se siente, de repente viene en un momento de crisis espantosa y ya se va mucho más liviano. Pero en realidad es un proceso. Uno no puede esperar de un día para el otro. Aunque también van cada uno, en realidad cada uno tiene su proceso diferente. Claro, algunos más cortos y otros más Sí, largos. sí, Cuando sí. tú dices un proceso, no es el resto de mi vida voy No, a tener no. que estar haciendo esto. Pero Claro, y depende del sí. tema. De repente son 2 o 3 Sí. sesiones o de repente son 2 o 3 años. Yendo cada 6 meses, cada 2 meses, ni lo sé. El propio organismo, el propio El tono muscular es el que nos va conocedor diciendo. interno, llamémosle así, porque sí. el ser interno es el que dice esto va a llevar más tiempo o menos tiempo de acuerdo a la terapia, ¿no? Claro, claro. Y está interesante porque tenés un socio ahí invisible en cada paciente, Ah, sí, impresionante. sí. ¿Y has encontrado alguna vez resistencia de que querés y no te deja hacer nada? En general, no, por suerte no. Pero si pasa eso, no importa, porque hay técnicas. O sea, por ejemplo, los hombres en general tienen el tono muscular más firme, más firme. difícil. Sobre todo si son jóvenes que hacen pesas. Deporte, Sí. tienen unos musculachos. Sí, eso. Pero no importa porque aparece siempre hay una diferencia, porque como todos somos diferentes, Claro. hay tonos musculares que son muy fáciles y otros tonos musculares que son como más rígidos, o depende de la persona, que un día viene como más nerviosa, entonces le cuesta aflojarse. Pero en realidad no, nunca me pasó de no poder trabajar por que no encontraba el tono muscular, eso no. Porque siempre es, o porque la persona está tensa, entonces te pones a charlar, hago alguna técnica para liberar el estrés en ese momento. Sí, como cambiando de tema. Sí, o qué te diluyendo pasa, la te estás ansiedad. nerviosa por algo, para aflojar la tensión que tenga en ese momento. Y no, hay diferentes tonos musculares, obviamente unos más atrás, más adelante. Además, más el que viene, seguramente viene con la idea de que quiere hacerlo. en Conscientemente, general, sí, por eso yo también siempre está digo, positivo. muchas veces me pasa que llaman madres, para que lo haga o su esposas. hijo. Ah, entonces yo siempre le digo, él quiere, en general es por él, siempre, en general pasa eso. Alguna vez llamó a algún esposo, Así que pero en general son madres o esposas. son los que no se animan a llamar. Y Claro, son los o que ellas. nosotras somos como más buscadoras de repente. Sí, además siempre estamos preocupadas, Sí. o por el hijo, o por Claro. el hermano, Pero o el, es importante o el eso, que esposo, o por el padre. el que consulta tenga ganas de venir y trabajar en eso, porque si no se pierde tiempo. Porque si bien es un método bastante sencillo, seguramente que se requiere la voluntad consciente Claro, sí. de la persona que vino. Exacto, porque los cambios se generan desde la conciencia. O sea, hay todo un combo, por decir así. Claro. Nosotros vamos liberando lo que está en el inconsciente que nos está condicionando en el día de hoy. Pero también hay estudios incluso que demuestran que es importante entender conscientemente lo que trabajamos. Porque desde ese lugar después uno va en la vida y van surgiendo cosas y va relacionando, mira, esto es por aquello que trabajé, y ahí se van generando cambios. Entonces, claro. Y las cosas se van como acomodando. Exacto, sí. Es como que se van. Los porqués. Sí. O relacionando, mira, esto me pasaba por aquello, o se despierta. Siempre está esa cosa, es como despertarse, como que se te prende la lucecita en cantidad de cosas. Pero claro, es uno que quiere cambiar, uno que tiene que tener esa. Claro. A lo esas sumo ganas. la mamá, la esposa, el que Le sea, puede explicar. le puede promover la idea, Claro, pero tiene que terminar decidiendo lo que sí. exactamente. Silvia Inés Lago. Me parece interesantísimo la charla que hemos tenido y que seguramente que vamos a tener de futuro en otra oportunidad, porque la decodificación de la memoria celular nos está hablando de sanar, pero de pronto pasado, que Claro. está relacionado con el presente. Sí, Nos está hablando de cómo hacemos para sentirnos mejor ahora, sobre todo cuando nos encontramos en algún brete, apretados, bloqueados, exactamente. desnorteados. sí, tal Esa cual. sería una de las cosas. Sí, cantidad de veces viene gente que está bloqueada, que no sabe para dónde agarrar, y bueno, se va desbloqueando. El estrés es algo que bloquea totalmente, continuamente. Entonces también les enseño técnicas El estrés, muy básicas para cuando está en situación puntual, que está la rumia mental, como decimos Claro, antes, que la sí. cabeza da mil, ¿Cómo mil. apago? ¿Cuál es el Exactamente. botón de Entonces apagar? es lo que les digo también, lo que se trabaja, las técnicas que usamos para liberar estrés son tan sencillas que siempre les digo, acordate que está esto o lo otro. Cuando vos estás en tal situación, acordate que te puedes hacer esto o que te puedes hacer lo otro, o golpear el timo.
son cosas muy básicas. Alguna técnica capaz que no es para después hacerla todos los días, pero todos los días porque no se acuerda o es muy un poquito lleva más tiempo, claro, más. Pero muchos son ejercicios muy básicos y que yo siempre le digo, acordate que existe esto para situaciones que te sentís acorralada, y transmitíselo a amigos también, porque está bueno, son cosas muy básicas. Y siempre lo llevas a mano, es parte tuyo, ¿no? No tenés que ir a comprar un medicamento para calmar. Porque la idea es esa, no es como decía Bach, el de las flores, el que encontró el tema de los sistemas florales, que uno tiene que despertarse un médico interno. Esa es la búsqueda, es ir cada vez conociéndose uno más a uno mismo e ir por el camino de no ser esclavo, de ser autónomo. Y eso está interesantísimo, sobre todo cuando decías con el tema de las adicciones, no ser esclavo de la adicción, eso sin duda alguna. Bueno, pueden ubicar a Silvia Inés Lago, Silvia Lago, pero Silvia Inés, al 099 155 926. En el Facebook es fácil, Silvia Inés Lago, terapeuta, y si no también Sil de Silvia y de Inés Lag de Lago, sililag@gmail.com. Todo con I latina. Todo con I latina, porque es de Silvia, de I latina, I de Inés, I latina, Lag de Lago, ahí no tengo ninguna I, sililag@gmail.com. Recuerden igual el celular, tienes WhatsApp, sí, claro. Así que no hay ningún problema, hoy día la llamada es gratis, 099 155 926, 099 el celular de los uruguayos, 155 926. Y les recordamos también que ahora en marzo hay actividades en el espacio terapéutico docente Encuentros con Uno, y que se comunican con la licenciada Ana María García a través del 2708 4009. 2708 4009. Ese número además ustedes lo tienen más recordado, y si no se acuerdan en el teléfono de Silvia Inés le dicen a Ana María, necesito el teléfono. Decodificación de la memoria celular. Recuerden, memoria celular, para tener la diferenciación de otro tipo de decodificación. Sí. Muchas gracias, Silvia, por haber venido. Te hicimos venir un domingo, pero está bien. Estamos transmitiendo en vivo a través de mysticatv.com. Estuviste en televisión todo el tiempo. No me avisaron. No te avisé. Por las dudas no sabía. Me ponía derechita. Y a través de aquella otra cámara estamos filmando también para YouTube, para el canal Todo Vida, así que múltiple. Pero me hubieras dicho y me ponía en pose. Mira, si estás linda, así como estabas bien natural. Gracias, Silvia, por venir. Gracias a ustedes. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida. Un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor.